Bienvenidos a Economía en Breve, número 231, con lo más relevante de la marcha de la economía. Comienzo esta semana agradeciendo las aportaciones que generosamente se han hecho al programa y recordando los estilos sugeridos de suscripción que pueden ver en esta tabla para que los que encuentran que el programa les es útil puedan corresponder con la aportación que consideren adecuada y apoyen así las finanzas de Economía en Breve. También les presento en esta otra lámina las opciones para realizar las aportaciones al programa. Pasamos ahora a la sección Da Vinci con una reflexión que me parece útil e importante para el momento que vivimos. Del extraordinario libro 12 reglas para la vida de Jordan Peterson, que me parece uno de los pensadores más interesantes de la actualidad y que está rodeado por una gran controversia por sus ideas y planteamientos, la regla 8 establece: di la verdad o por lo menos no mientas, explicando que la razón para no mentir es sencilla. Las cosas se derrumban con la mentira. El Dr. Jordan explica en su libro que el ser humano vive en una realidad que parte del caos, que es de alguna forma el mundo natural donde acechan peligros y amenazas a nuestra existencia, mientras que el orden es el mundo familiar y predecible que hemos aprendido a navegar y que hemos construido con el esfuerzo y la cooperación, pero sobre todo lo hemos erigido sobre la verdad. Hoy día está de moda la creencia de que todo es subjetivo y por lo mismo todas las opiniones son iguales, pero eso es una gran mentira. Si estamos discutiendo la estructura y materiales necesarios para construir un rascacielos, las opiniones que cuentan son las de aquellas personas que tienen los conocimientos, la experiencia y la honestidad necesarias. El conocimiento acumulado de la humanidad sobre el cual descansa la civilización se ha construido sobre la verdad y la mentira destruye lo construido. Si pensamos que nuestra civilización es como un jardín, no es difícil ver que si le dejamos de dar los cuidados necesarios, pronto se convertirá en una jungla y se infestará con alimañas y amenazas regresando al caos. Resulta lamentable que la mentira esté tan extendida en la realidad actual y sea tan utilizada por los líderes políticos en busca de sus intereses. Esta semana, por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, dio a conocer los resultados de su ejercicio de estimación de la pobreza, que presenta un fuerte deterioro en la situación del país. La pobreza total aumentó de 41.9% a 43.9% en el 2020, lo que en número de personas fue un aumento de 3.8 millones a 55.7 millones. La pobreza extrema, medida solo por el nivel de ingreso, aumentó de 14 a 17.2%, mientras que la población por debajo de la línea de pobreza por ingresos aumentó de 49.9 a 52.8%. Desde que comenzó el Coneval a hacer su trabajo, la pobreza dejó de considerarse únicamente en la dimensión de los ingresos para incluir también las carencias sociales. Llama la atención el fuerte aumento en la dimensión de carencia por acceso a los servicios de salud de 16.2% a 28.2%, que visto en número de personas pasó de 20.1 millones en el 2018 que no tenían acceso a los servicios de salud a 35.7 millones de personas en el 2020. Estas cifras son evidencia contundente del rotundo fracaso que ha sido la política de salud de este gobierno con la desaparición del Seguro Popular y la creación del INSABI. Las cifras nos dicen que la pobreza en el país está aumentando como consecuencia de una mala política de desarrollo social. Como ya se ha convertido en su costumbre, el presidente López Obrador salió a desacreditar los resultados de Coneval y a decir que tiene otros datos, como hace cada vez que lo confrontan con evidencia de que las cosas van mal. Ya va siendo tiempo de que el presidente explique de dónde vienen sus otros datos y cómo es que tiene información diferente a la que recaban y generan las instituciones del gobierno encargadas de ello, o de dónde salen los recursos para tener, pues tal vez un ejército invisible de analistas que le preparan una información que puede rivalizar en rigor y profesionalismo para poner en entredicho las que se producen oficialmente. ¿Es acaso que el presidente insiste con la única estrategia de comunicación que parece conocer y le da resultado hasta el momento de desconocer o desacreditar al que no le complace? ¿Se da cuenta que al insistir en otros datos para negar la realidad está mintiendo con todos sus dientes al pueblo de México? O peor aún, ¿de verdad no se da cuenta porque ya perdió el contacto con la realidad y ya se quedó atorado en su paranoia donde los malvados conservadores hacen todo para dañarlo a él y a su movimiento? ¿De verdad no se da cuenta del sufrimiento del pueblo, especialmente de aquellos más pobres a los que está
tratando de proteger según su discurso. Comentábamos que cuando la mentira se extiende, las cosas se derrumban, como pasó con la línea 12 del metro, donde evidentemente alguien mintió y mucha gente inocente murió. A 3 meses del lamentable accidente, la verdad aún sigue sepultada en los escombros. En el tema del COVID, la tercera ola de contagios ya rebasó los 20,000 nuevos casos por día, a pesar de que ya hay muchos millones vacunados. El semáforo epidemiológico comenzó a teñirse de rojo con 7 estados en la máxima alerta, incluida la Ciudad de México, aunque la jefa del gobierno capitalino insistió en que la ciudad se mantiene en color naranja, aunque el color pues no es como era antes y no implica restricciones. El gobierno federal quiere a toda costa el regreso a clases, pero ¿es de verdad lo que más le conviene al país o tal decisión obedece a la lógica política y a intereses de grupo? Por lo pronto, vemos que la saturación de hospitales sigue extendiéndose y la pandemia pinta para empeorar y seguir cobrando muchas vidas. Esta semana, en otro tema, se ratificó a Rogelio Ramírez de la O como nuevo secretario de Hacienda luego de su comparecencia en la Cámara de Diputados. En su primer discurso hay algunos elementos interesantes y otros francamente preocupantes. Señaló que seguirá con un manejo fiscal sano para mantener la estabilidad de las finanzas públicas equilibradas, lo que desde luego es una buena noticia, advirtiendo que las instituciones bajo control presupuestal deberán cumplir con los balances fiscales compatibles con el balance agregado. Esto me parece es dejarle claro a Pemex y CFE que no podrán irse por la libre y tendrán que cumplir cierta disciplina con la supervisión de Hacienda. Refiere que nuestro país cuenta con una posición fiscal mejor a la de otros países emergentes, lo que se ha visto reflejado en un mayor apetito por activos mexicanos. Me causó gran sorpresa el señalamiento, ya que, como podemos ver en esta gráfica de la tenencia de bonos del gobierno en poder de extranjeros, el apetito por activos mexicanos parece estar disminuyendo. Por el lado de los señalamientos que preocupan, dice que el progreso económico se cimentará en la soberanía económica, con 4 acciones principales. 1. Contribuir a la inserción laboral. 2. Impulsar prácticas comerciales que nos lleven a una menor dependencia de los mercados externos y mayor consumo local. 3. Lograr precios equilibrados en toda la cadena productiva consistente con la competitividad de la economía. Y 4. Mejorar las condiciones de los negocios simplificando los trámites y los costos de apertura y operación. De estas acciones, la número 4 es la única que parece alcanzable y en la dirección correcta. La acción 1 pues no parece del ámbito de Hacienda. La acción 2 suena a un discurso extraviado de los años 70, eso sí, muy a tono con el pensamiento del presidente. Y la número 3 francamente preocupa, ya que suena a controles de precios como el recientemente impuesto sobre el gas LP, que generó serios problemas en este mercado. Y esa idea de interferir sobre cómo funciona la economía pues no ha dado buenos resultados. En fin, ya veremos qué otras cosas va comentando el secretario, sobre todo estaremos pendientes al paquete económico para el 2022. Por otro lado, el Banco de México anunció un par de cambios a su política de comunicación para aumentar la confianza y la credibilidad. En cada comunicado de política monetaria darán a conocer primero la actualización de sus pronósticos de inflación y segundo, el sentido de voto de cada uno de los miembros de la Junta. Estas medidas me parecen muy afortunadas para contribuir a mejorar el entendimiento de las decisiones de Banjico y ya veremos qué repercusiones generan en los mercados. Pasando a los indicadores, en la semana se publicaron las remesas que se reciben en el país por parte de los mexicanos en el exterior, que sumaron 4.4 miles de millones de dólares en el mes de junio, siendo la segunda lectura más alta en la historia. El indicador IMEF presentó un comportamiento caracterizado como una reactivación menos rápida, con el índice no manufacturero retrocediendo un poco por segundo mes consecutivo y el indicador manufacturero básicamente estancado, ambos en zona de expansión. La inversión fija bruta registró un crecimiento de 0.7% real en el mes de mayo, impulsada sobre todo por la construcción residencial y el equipo de transporte nacional, como vemos en este cuadro del INEGI. Para tener una mejor interpretación de estas cifras, vale la pena ver la evolución del nivel de la inversión, como lo tenemos aquí en esta gráfica, que nos muestra que la inversión pues seguía 11.8% real por debajo del nivel que tenía en mayo del 2019. La comparación usual de los indicadores es respecto al nivel que tenían un año atrás, pero como ahora esto coincide con los momentos de mayor impacto por la crisis del COVID, es más útil comparar con el nivel de 2 años atrás. Si extendemos el tiempo de la gráfica, podemos ver que la inversión está en niveles similares a los que mostraba en el 2011.
El componente de la inversión más afectado en estos años es el de la construcción no residencial, que estuvo 14.6% por debajo de su nivel de hace 2 años. Ese componente es el que más estrechamente está asociado a las perspectivas y potencial de crecimiento de largo plazo, por lo que su marcada debilidad es una mala noticia. Por otro lado, el consumo del mercado interior creció 0.9% real en el mes de mayo, concentrado sobre todo en bienes importados, como vemos en este cuadro del INEGI. En esta gráfica podemos ver que la evolución del nivel del consumo y cómo en mayo se encontraba todavía 3.9% por debajo del nivel de mayo del 2019 y en niveles similares a los de mayo del 2017, lo que revela que aún falta camino por recuperar. Tanto la inversión como el consumo privado interior son los principales motores de la economía y siguen bastante débiles y su recuperación va muy lenta. La encuesta de expectativas realizada por el Banco de México entre los analistas del sector privado arrojó cambios, diría, esperados y en la misma tónica que en los meses previos. El crecimiento del PIB para este año aumentó a 6.06%, pero también aumentaron los pronósticos de inflación general y subyacente, así como la tasa de interés de fondeo esperada para el cierre del año. El aumento en los pronósticos de inflación resulta preocupante y muy probablemente continuará en la próxima entrega de esta encuesta. En el entorno jurídico del país hubo un par de eventos muy relevantes. Primero, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destituyó a su presidente, el ministro José Luis Vargas, por incumplir sus obligaciones constitucionales. Posteriormente, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por fin renunció a la ampliación de su mandato que había propuesto el presidente López Obrador. Esos eventos podrían interpretarse como los mecanismos de los pesos y contrapesos del Estado funcionando para impedir la concentración del poder. Y desde luego llama la atención su cercanía en el tiempo y el momento en el que ocurren. En la semana, por cierto, hubo una editorial durísima del influyente periódico británico The Financial Times contra López Obrador, que luego de comenzar diciendo que sonaba como algo del terror de Robespierre, refiriéndose al periodo de la Revolución Francesa conocido como el Terror, cuando el gobierno revolucionario decidió ir tras los sospechosos de ser enemigos de la revolución y con Maximilien Robespierre ejerciendo un poder dictatorial sobre el gobierno francés. La editorial cuestiona el referéndum para enjuiciar a los expresidentes y termina señalando que el gusto del presidente por el show sobre la substancia esconde una indiferencia preocupante por las instituciones y el Estado de Derecho, advirtiendo a los inversionistas que deben tener cuidado. En Estados Unidos, el reporte de empleo presentó buenos resultados, con las nóminas no agrícolas aumentando en 943,000, ligeramente por arriba de lo esperado. En esta gráfica podemos ver que la recuperación del empleo parece ganar fuerza, habiéndose ya recuperado 4.3 millones de empleos y quedando todavía 5.7 millones por recuperar. En la semana que inicia tendremos en México las cifras de inflación del mes de julio, para empezar, seguidas de las ventas de la ANTAD, la producción industrial y las cifras de los asegurados en el IMSS, aunque la atención se concentrará en la decisión de política monetaria de Banco de México, especialmente en los cambios que ya anunciaron y ya comentamos. En Estados Unidos tendremos cifras de inflación al consumidor y al productor del mes de julio. Y con esto concluimos este programa número 231 de Economía en Breve, con las invitaciones usuales que ya conocen a suscribirse al canal en YouTube, a darle like al comentario si les gustó, si les pareció útil, a compartirlo con aquellos a los que también consideran les puede ser de utilidad y quizá mandarme algún comentario, alguna sugerencia en las redes sociales donde subo el programa o al correo que pueden ver aquí, y desde luego seguir haciendo aportaciones para corresponder al valor que le encuentran al programa y apoyar así sus finanzas. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.